Bueno, seguimos nuevamente hablando acerca de libros. Vamos a recomendar dos libros de teología. Vamos a recomendar un libro de historia, una novela histórica y vamos a recomendar una biografía crítica. Entonces, vamos a hablar acerca de libros. Vamos a hablar cinco libros que estoy leyendo. Son tres libros digitales y dos libros en físico. Vamos a leer el primer libro de qué se trata. El primer libro es la Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perman. Este libro lo estamos leyendo actualmente. Es de Editorial Vida. Es un libro que no es muy amplio, pero plantea la teología bíblica y la teología sistemática de forma concisa. Eh, Aparentemente es de fácil lectura. Los que no tengan un conocimiento amplio de lo que es la teología bíblica y sistemática, es un buen recurso para empezar a conocer lo que es la teología bíblica. Es de Editorial Vida. Algo que me llama mucho la atención de este libro es de que el autor utiliza mucho lo que es las imágenes. Recordemos de que la teología muchas veces utiliza términos muy complicados en algunas ocasiones eh, para identificar o explicar ciertas doctrinas como la Trinidad, eh, la encarnación. A veces se nos complica entender esos términos y lo que hace el autor es tratar de darnos algunas imágenes e ilustraciones para darnos a comprender un poco más acerca de estos conceptos que en algunas ocasiones es complicado de entender y mucho más complicado de explicar. Entonces, lo que me llamó mucho la atención de este libro es de que utiliza ilustraciones para presentar conceptos teológicos. Y esto es muy interesante para las personas que se dedican a la predicación. Pueden utilizar estas ilustraciones en sus sermones dominicales. Y es muy interesante esta herramienta, esta teología bíblica y sistemática. Vamos a ver el índice, vamos a ver qué es lo que nos trae. Este libro es conciso, no es tan complicado como otras teologías sistemáticas. El autor trata de acercarse a las personas que no tienen un conocimiento acerca de la teología bíblica y la teología sistemática. Este libro lo he visto que lo utilizan mucho en los seminarios bíblicos de nivel preparatoria. Bueno, aquí en México, eh, algunas preparatorias cristianas utilizan este libro para poder realizar una introducción a la teología sistemática. Y es muy bueno porque no es tan complicado, los conceptos que maneja no es complicado y es de nivel básico para introducirse a lo que es la teología sistemática y la teología. Entonces, este es un buen libro para empezar a estudiar teología sistemática y teología bíblica. Vamos a ver el índice. El índice nos habla acerca de la introducción, nos habla acerca de la naturaleza de la doctrina, qué es dogmática, el valor de la doctrina, la clasificación de la doctrina, un sistema de doctrina. ¿Por qué es importante conocer la doctrina cristiana? Recordemos de que ha sido muy criticado el, el cristianismo por adoptar dogmas como doctrina. Entonces, en este libro se aborda mucho acerca de qué es un dogma y cómo el dogma es desarrollado por los hombres y cómo la doctrina es desarrollado a la luz de la revelación de las escrituras. Y hay muchos dogmas en el cristianismo, el don de lenguas, eh, algunos exageran el don de lenguas, los dones espirituales, otros usan el velo, no permiten que las mujeres hablen en público, eso ya es un dogma. ¿Y qué otros dogmas tenemos en las iglesias? El uso de corbata, el uso de cierta vestimenta para entrar a las iglesias.
Esos ya son dogmas humanos, ya no es doctrina. Y también hay ciertos dogmas que se salen de la doctrina cristiana tradicional, como el bautismo por los muertos. eh, Hay algunas sectas que empiezan a hacer lo que son los lavamientos de pies. Me parece que los adventistas hacen cierto ritual de lavamiento de los pies. Y entonces es importante conocer qué diferencia hay entre una doctrina y un dogma, para que de esa manera podamos dar respuesta de la fe. Entonces, el capítulo 1 nos habla acerca de las escrituras, la necesidad de las escrituras, la inspiración de las escrituras, la verificación de las escrituras. Este es un libro eh, de la doctrina sana, o como lo han comentado, de sana doctrina. Aquí no vamos a encontrar discusiones críticas. El autor solamente se centra en la sana doctrina, es una doctrina bíblica. Aquí no vamos a encontrar cuestiones críticas. El capítulo 2 nos habla acerca de Dios, la existencia de Dios, la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, la Trinidad de Dios. El capítulo 3 vamos a encontrar algo acerca de los ángeles, Satanás, espíritus malvados. El capítulo 4 nos va a hablar acerca de la doctrina del hombre o la antropología, el origen del hombre, la naturaleza del hombre, la imagen de Dios en el hombre, el pecado, la realidad del pecado, el origen del pecado, la naturaleza del pecado, las consecuencias del pecado. El capítulo 6 nos va a hablar acerca de la cristología, el Señor Jesucristo, la naturaleza de Cristo, las dignidades de Cristo, la obra de Cristo. El capítulo 7 nos va a hablar acerca de la doctrina de la expiación en el Antiguo Testamento y la expiación en el Nuevo Testamento. El capítulo 8 nos va a hablar acerca de la salvación. Aquí no va a entrar en cuestiones de que si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Simplemente va a abordar el tema de la salvación de una forma bíblica, y va a hablar acerca de la naturaleza de la salvación, las pautas bíblicas que tenemos acerca de la santificación, la justificación, la regeneración, y al final nos habla un poquito acerca de la seguridad de la salvación, la sanidad divina. Hay algunos teólogos que todavía hablan acerca de estas cuestiones. Entonces aquí vamos a encontrar un artículo acerca de la sanidad divina. Recordemos de que en la teología está dividido esta cuestión de que si todavía están los dones espirituales, si todavía están vigentes las sanidades, el don de lenguas, eh, y todas estas cuestiones. Me parece que John MacArthur no cree en las sanidades ni en los dones espirituales. Claro, puede haber una sanidad, pero ya no puede haber esas sanidades que habían antes, ni los dones de lenguas. Y es una cuestión aquí crítica. Yo creo que cada uno aborda lo mejor, pero este autor nos habla acerca de las sanidades divinas. El capítulo 10 nos aborda el tema del Espíritu Santo, la naturaleza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en Cristo, el Espíritu Santo en la vida del hombre, los dones del Espíritu y el Espíritu en la iglesia. Y este apartado es muy importante porque recordemos que actualmente ya se ha discutido mucho acerca del Espíritu Santo. Este libro aborda lo que es la teología bíblica y sistemática de una forma sana, de sana doctrina. Es ortodoxa. Los que buscan una literatura cercana a la ortodoxia general del cristianismo evangélico van a encontrarlo en este libro. Aquí no van a encontrar cuestiones críticas. Para eso tenemos otros libros donde abordan la crítica acerca del Espíritu Santo, la crítica acerca de los dones espirituales, pero aquí no. El objetivo de esta obra es demostrar lo que son las doctrinas generales cristianas de forma bíblica, y no abordar tanto las cuestiones y discusiones críticas. Ya eso ya sería tema para otros libros más
más avanzados. Este es una introducción a la teología sistemática y es importante el tema del Espíritu Santo. Recordemos de que actualmente hay sectas que hablan acerca de la inexistencia del Espíritu Santo y hay académicos también que cuestionan al Espíritu Santo, más que nada la coma juanínica que encontramos en la primera carta de Juan acerca del agregado que dice, y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y muchos cuestionan de que es una adición posterior, sin embargo, la doctrina del Espíritu Santo es una doctrina cristiana, es una doctrina que no surge en los concilios, ya en el Nuevo Testamento ya hay indicios de la doctrina de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, aquí yo no voy a estar cuestionando acerca de la Trinidad, que si son unicitarios, si son trinitarios. Yo creo que esas son cuestiones ya para discutir en otras, en otros programas y yo creo que no hay que estar discutiendo estos temas de si son tres, si es uno. Hay mucha controversia actualmente acerca del Espíritu Santo y no solamente en algunas sectas, sino también en algunas denominaciones y aún entre académicos, teólogos liberales, pero tenemos que acercarnos al texto. El texto nos habla de tres personas y son misterios acerca de la Trinidad. Es un misterio que no creo que lleguemos a comprender totalmente eh, el sentido de la Trinidad. La teología es el estudio de Dios, pero no podemos estudiar al Dios completamente debido a que Dios es extremadamente eterno e incomprensible. En algunos concilios se plasmó ese término que es incomprensible porque realmente no podemos comprender a un ser que está en un estado superior. Entonces podemos ver acá de que el Espíritu Santo se ha cuestionado demasiado. Los testigos de Jehová niegan lo que es el Espíritu Santo, niegan la divinidad de Cristo, entonces niegan la Trinidad. Entonces es importante abordar y conocer estos temas para poder darle respuesta a aquellos que niegan la fe del Espíritu Santo. El capítulo 11 nos habla acerca de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, la fundación de la iglesia, los miembros de la iglesia, la obra de la iglesia, las ordenanzas de la iglesia, el culto en la iglesia y la organización de la iglesia. Es interesante esto para poder conocer cómo se organiza la iglesia, cómo es el culto en la iglesia, las funciones tanto de los miembros de la iglesia, como de los líderes de la iglesia. El capítulo 12 ya nos habla acerca de la escatología, los acontecimientos finales, muerte, el estado intermedio, la resurrección, la vida futura, el destino de los justos, el destino de los malvados, la segunda venida. Me parece que este autor maneja una escatología dispensacional, no es amilenial, es una escatología dispensacional. Entonces, este libro es muy bueno, es un libro, si no tienes conocimiento acerca de la teología y quieres acercarte un poco más a los estudios teológicos, este es un buen libro con el que puedes empezar a estudiar teología. No es de corte liberal, no es un libro que habla acerca de las cuestiones críticas de la teología, no, este libro solamente trata de ser una introducción a la teología bíblica y sistemática. No aborda los conflictos teológicos, calvinismo, hipercalvinismo, ah, dispensacionalismo, no. Trata de ser lo más bíblico posible. Su escatología sí es dispensacional. Y podemos ver que este libro nos puede ayudar para recordar algunas cuestiones doctrinales. Yo este mes lo estoy volviendo a leer. Ya voy en la página 150, me parece. Y es importante estar leyendo teología, leyendo y recordando aspectos teológicos. Nosotros no lo sabemos todo, aunque lo hayamos leído una vez.
es bueno estar releyendo. Yo lo estoy leyendo para poder saber un poco acerca de las cuestiones teológicas ortodoxas que existen en el cristianismo evangélico. Y para poder dar una crítica, tengo que conocer qué es lo que conocen o qué es lo que los cristianos evangélicos ortodoxos manejan. Yo no puedo criticar algo que yo desconozco. Entonces tenemos que estar leyendo y leyendo diferentes libros de teología. Este libro lo estoy leyendo este mes para poder refrescar un poco más acerca de lo que la ortodoxa o la sana doctrina comenta acerca de la teología bíblica y sistemática. Si no tienes ningún conocimiento de la teología, te recomiendo este libro. Me parece que cuesta unos $10. Lo puedes conseguir en cualquier librería cristiana evangélica. Es de Editorial Vida, muy buena editorial. Y lo que hace este autor de este libro es que maneja términos difíciles y te los trata de aclarar de forma sencilla para aquella persona que no tenga un conocimiento o una formación teológica. Y lo que me impactó de este libro también, y que lo pueden usar los predicadores, es de que al explicar ciertas doctrinas, usa ilustraciones, y esas ilustraciones pueden servir para aquella persona que tiene un ministerio de predicador en las iglesias, para que de esa forma pueda expresar una idea teológica de una forma sencilla mediante una ilustración. Entonces, este es el primer libro que recomiendo y que estoy leyendo. Yo no recomiendo nada que no haya leído. Lo tengo que leer antes de hacer la recomendación. El segundo libro que recomiendo, que habla acerca de la teología, se llama Introducción a la Teología Bíblica. El segundo libro que vamos a ver es acerca de la introducción a la teología bíblica. Esta es una teología un poco más avanzada. Sí toca cuestiones críticas, sí cuestiona algunas ideas que se tenían anteriormente acerca de la teología. Aborda lo que son algunas veces términos e idiomas originales, hebreo, griego, arameo. Este libro es un libro, me parece que solamente se encuentra en la biblioteca del software bíblico Logos. Me parece que no se imprime. Los que tienen la biblioteca Logos y puedan conseguir este libro, es una obra muy, muy buena, Introducción a la Teología Bíblica, de Robert Simon. Este autor, algo que me llamó la atención es de que maneja la ortodoxia, maneja la sana doctrina, pero el hecho de que maneje la sana doctrina no quiere decir de que no critique esa sana doctrina. Y es lo que me llamó la atención de este autor, que habla acerca de este libro. Cuando empezó a redactar este libro, empieza a hablar acerca de que solamente trató de acercarse al texto bíblico y que lo que más le interesaba es ser lo más apegado a lo que son la teología bíblica, sin una concepción de un dogma o de una religión, sino solamente tiene que hablar lo que es la escritura. Esta es una teología bíblica, es muy diferente a una teología sistemática. La teología sistemática trata de abordar los temas de toda la Biblia, sin importar sea Génesis, Mateo o de todo. Por ejemplo, un tema acerca de los ángeles. En la teología sistemática se busca en todos los libros bíblicos qué es lo que dicen las escrituras acerca de los ángeles. En una teología bíblica es muy diferente. Se analiza la teología de cada autor bíblico. La teología del autor de Mateo
solamente va a hablar sobre la teología de de ese autor de ese libro, va a sacar las conclusiones teológicas y así va haciendo con cada uno de los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada, cada autor y redactor de los libros de la Biblia tienen su propia teología y, y esto es algo interesante, algo que tenemos que conocer, es que la teología de la Biblia es una multiteología, no existe una teología en común y ese fue uno de los problemas que tuvieron los primeros teólogos al tratar de analizar lo que es una teología del Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos a hacer una teología del Antiguo Testamento cuando es escrita en diferentes épocas, en diferentes tiempos y en culturas diferentes y por personas muy diferentes que redactaron el Antiguo Testamento? Y aquí voy a entrar en una controversia. Sé de que algunos han comentado de que la doctrina tiene una revelación progresiva y de que es un mismo autor el que redacta la teología. Sin embargo, actualmente hay una cuestión que se ve mucho en el Nuevo Testamento, que cada autor y escritor del Nuevo Testamento escribe desde diferentes teologías. Por ejemplo, Pablo utiliza una teología muy diferente a Santiago. Ahí entra la controversia si la salvación es por obras o la salvación es por gracia. Santiago tiene una postura teológica, Pablo tiene una teología eh, propia. Entonces, cuando los dos libros llegaron a conformar en el Nuevo Testamento, las dos teologías chocan. Recordemos de que ninguno de los escritores bíblicos pensaron que en sus libros iban a ser considerados inspirados y tampoco pensaron de que iban a estar incluidos en una sección de la Biblia conocida como el Nuevo Testamento. Entonces hay una diversidad teológica en los libros del Nuevo Testamento. Aún dentro de los libros del mismo autor hay diferente teología. La teología de Pablo no permanece en un solo pensamiento, y algunos han hecho críticas y tesis acerca de la teología de Pablo, de que fue cambiando mediante el tiempo la forma de pensar de Pablo, la forma de hacer teología. Pablo al principio creía de que la segunda venida de Cristo iba a ser en su tiempo, y por eso vemos en sus escritos acerca de que habla de nosotros los que estemos vivos, se está incluyendo en una segunda de venida en el cual Pablo aseguraba de que iba a estar presente en esa segunda venida. Y más adelante encontramos que esa esperanza escatológica ya había pasado y Pablo ya estaba comentando desde tratando de darle respuesta a por qué se estaba tardando la segunda venida de Cristo en, en sus cartas. Entonces hay una evolución de la teología y hay mucha confrontación teológica de diferentes pensamientos de los autores. Tenemos, recordemos de que en el principio algunas cartas de algunos apóstoles estuvieron en duda en incluirse. El Apocalipsis era una de las cartas dudosas de entrar al canon del Nuevo Testamento. Tenemos las cartas de Juan también que estaban en dudas. Y, y entonces hay este conflicto y por eso es importante una teología bíblica, porque una teología bíblica nos va a hacer la investigación de la teología de cada libro de la Biblia por separado, sin estar juntando diferentes partes para formar un concepto teológico como lo hace una teología sistemática. Y esto es algo interesante también de conocer. Por ejemplo, este de Lutero. Era el reformador del siglo XV, tenía un carácter difícil. Este hombre, yo creo que por su mismo carácter logró lo que logró, de cuestionar a la Iglesia Católica Romana y Apostólica, a la iglesia dominante en esa época. Lutero era terrible, era este personaje, al defender su postura.
aún declaró de que hay ciertos libros dentro del canon del Nuevo Testamento que eran de bajo valor y que eran de menos valor que otros. Y como sabrán, el libro de Santiago era despreciado por Lutero por la cuestión de la salvación por obras. Y él cuestionaba de que había un canon dentro del canon, cuestionaba algunos libros del Nuevo Testamento y le daba mayor énfasis a otros del Nuevo Testamento. Entonces, desde ahí vemos de que historiadores, teólogos se han dado cuenta de que hay una multiteología en los libros del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento, pero se refleja más en el Nuevo Testamento porque en el cristianismo antiguo no existía un cristianismo formal. Recordemos de que existían los judio-cristianos. Los judio-cristianos tenían otra visión teológica de Cristo. Y probablemente el libro de Santiago, el libro de Apocalipsis y el libro de Pedro era de la línea teológica de los judio-cristianos que llegaron al canon del Nuevo Testamento. Y tenemos las cartas paulinas y los evangelios que son de corte paulino y entonces hay ese conflicto teológico en los libros del Nuevo Testamento. Entonces, este libro es una teología bíblica que trata de abordar lo que es la teología de la Biblia en cada uno de los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a ver, vamos a ver lo que es el contenido. Este libro me gustó muchísimo porque este libro es muy interesante. Este libro me gustó demasiado porque antes de dar una revisión a la teología bíblica, te expone las herramientas que utilizan los teólogos, las características que tiene que tener un estudiante de teología. Te analiza también la historia de la teología. Recordemos de que tenemos ya 2000 años de historia de teología. Nos habla desde los padres de la iglesia, los reformadores, nos habla acerca de la teología moderna y las diferentes ramas teológicas que surgieron después de la teología, cuando empezó esto del razonamiento acerca de la teología liberal que empezó en el siglo XVIII por allá en Alemania. Entonces, este libro es un libro a nivel universitario. El autor nos habla de que este libro lo preparó para hacer un libro de consulta para los estudiantes universitarios de teología bíblica y, y cumple con el objetivo porque te muestra las herramientas necesarias que tiene que tener un estudiante de teología. Vamos a ver el índice. Teología bíblica, la introducción, la cosmovisión y la teología bíblica. Aquí nos habla de cómo nos afecta a nosotros eh, nuestro desarrollo y pensamiento en la interpretación bíblica. Recordemos de que un pentecostés no interpreta de la misma manera que un bautista. Recordemos de que un católico no interpreta de la misma manera que un presbiteriano o un luterano o alguien que pertenece a la iglesia anglicana. Entonces aquí nos habla acerca de que influye nuestra formación. Recordemos de que este libro es un libro a nivel universitario y los universitarios traen diferentes cosmovisiones porque provienen de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones y entonces aquí nos habla acerca de esa cosmovisión que tenemos nosotros y que arrastramos la interpretación de acuerdo a nuestra cosmovisión y nuestro crecimiento en cuanto a la interpretación bíblica. Y esto es importante. Aquí el autor habla acerca de que nadie escribe de la nada. Cada autor es influenciado por su cosmovisión, por su forma de pensar,
cómo se desarrolló desde la infancia hasta la edad adulta y cómo eso interviene en la interpretación bíblica. Por ejemplo, hay muchos por ahí que comentan que son aconfesionales, de que escriben sin tener una presunción acerca de los temas que están escribiendo, pero aquí el autor hace una crítica a esas personas que dicen de que son aconfesionales porque están escribiendo desde su aconfesionalismo. Entonces se influye también su aconfesionalismo en el desarrollo de su tesis. Esto pasó en el estudio del Jesús histórico. Muchos autores empezaron a abordar el estudio del Jesús histórico y al final de cuentas, eh, hubo una crítica a la búsqueda del Jesús histórico y una crítica muy fuerte que comentaban de que todos estos que buscaban la figura del Jesús histórico formaban a Jesús según los intereses del autor. A pesar de que sean aconfesionales, ese aconfesionalismo entorpecía su desarrollo y descripción del Jesús de la historia. Por eso no tenemos un Jesús de la historia, tenemos varios Jesús de la historia. Por eso cuando dicen es el Jesús histórico, pero el Jesús histórico de quién? Cada autor describió a un Jesús histórico de diferentes formas y según su cosmovisión del autor, independientemente si escribió desde un confesionalismo. Entonces nos habla acerca de la cosmovisión y la teología bíblica, nos hace una reseña breve de la historia de la teología bíblica, un repaso de donde, desde que empezaron a realizarse las primeras teologías bíblicas, los problemas que hubieron para el desarrollo de una teología bíblica, eh, cómo es de que se formó una teología bíblica neo-ortodoxa, es decir, que ya se empezaban a criticar cuestiones dogmáticas cuando se empezó a realizar el desarrollo de la teología bíblica. Algunos teólogos neoortodoxos cuestionan la inspiración de la Biblia y la inerrancia de la Biblia. Cada quien es libre de creer lo que quiere creer. Sin embargo, ya hay un desarrollo de una teología moderna, una teología neo-ortodoxa, una teología crítica. Y esto es la teología, es una ciencia y tiene que abordar una postura crítica. Entonces se empiezan a cuestionar igual los autores de la Biblia, si Moisés escribió el Pentateuco o no escribió el Pentateuco, allá empiezan a cuestionarse esto, se empiezan a cuestionar la autoría de las cartas paulinas. Entonces nos aborda esa breve reseña de la evolución de la historia de la teología bíblica y nos habla acerca de los patriarcas de la iglesia hasta la reforma hasta la ilustración, el modernismo y el desarrollo de la teología bíblica, el posmodernismo y el futuro de la teología bíblica, la respuesta evangélica al posmodernismo. Entonces, es muy completa esta introducción a la teología bíblica. El capítulo 3 a mí me fascinó en lo personal. A mí me gusta mucho la historia, me gusta, yo creo que si yo tuviera que dedicarme de lleno a la teología, me dedicaría a la historia, no solamente a la teología, sino a los aspectos históricos. Y aquí me encantó cómo desarrolla el pensamiento cristiano teológico desde los padres de la iglesia, pasando la reforma, habla acerca de los problemas que hubieron en la Edad Media, acerca de las malas doctrinas que se desarrollaron posterior, como el limbo, el purgatorio, la adoración de los santos. Entonces habla sobre los errores que hubieron acerca del pensamiento teológico en esa época, la reforma, el pensamiento teológico de Lutero, el pensamiento teológico de Calvino, y aquí comprendemos muchas cosas acerca de cómo nosotros hacemos teología actualmente, que es una forma que heredamos de los reformadores. También habla acerca de la ilustración, el modernismo, cuando empezó este movimiento sobre la razón, el estudio de las escrituras por medio de la razón, y
y empezaron a hacer un poco más crítico estas cuestiones de que si hay problemas de autoría, hay problemas históricos, acerca de la búsqueda de Jesús histórico, es cuando empieza el modernismo y el desarrollo de la teología bíblica, el posmodernismo y el futuro de la teología bíblica, la respuesta evangélica al posmodernismo, las cuestiones actuales en cuanto a la teología, nos da una conclusión. Me gustó mucho este tema de la historia de la teología. De ahí nos vamos al teólogo y su método. Esto también a mí en lo personal me gustó mucho este tema del teólogo y su método. Muchos piensan que un teólogo es alguien dogmático. Muchos no tienen ese conocimiento que es teología. La teología es una ciencia. Y muchos piensan que al estudiar teología uno se acerca más a Dios. Sin embargo, hay teología científica, teología académica, que en lugar de acercarse a Dios, nos cuestionamos algunos dogmas humanos que nos han enseñado en las iglesias acerca de Dios. Entonces la teología es una ciencia y como ciencia utiliza las ciencias seculares, lo que en las redes sociales mal llaman ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas no son más que herramientas de las ciencias seculares para la interpretación correcta de las escrituras. La arqueología, la crítica textual, la historia, la paleografía, la semántica, la lingüística, la geografía, la psicología. eh, entonces, todas estas ciencias son utilizadas para darle respuestas científicas al estudio de la Biblia y lo utiliza la teología. Y muchos no conocen qué es la ciencia de la teología y hay personas que desprecian a la teología por considerarla dogmática. Existe teología dogmática, que es una rama de la teología, pero la teología en sí es una ciencia y utiliza las herramientas de las ciencias seculares para el acercamiento y el conocimiento de las escrituras. De la misma manera que lo utilizan las ciencias bíblicas, las mal llamadas ciencias bíblicas, que muchas veces algunos que no tienen ningún conocimiento ni una formación teológica se acercan a las ciencias bíblicas y ahí empiezan a estallar su cabeza, empiezan a decir, me han engañado todo este tiempo en la iglesia. Te has engañado tú, porque en los estudios teológicos se toman estas cuestiones de crítica textual, de arqueología, eh, las cuestiones históricas, problemas, más que nada lo que me gusta mucho de la teología, y cuando es una teología académica, toca esas cuestiones críticas que muchas veces en las iglesias no se toma en cuenta, pero sí en los estudios teológicos se toman en cuenta estos conflictos teológicos acerca de las diferentes dificultades en la interpretación bíblica, la polémica que hay acerca de la teología y la cultura del lejano oriente. Aquí utilizan mucho lo de las religiones comparadas. Sin embargo, alguien que no tiene una formación teológica y se acerca a estas páginas llamadas pseudociencias bíblicas, lo poquito que conocen se sienten como que lo conocen todo y empiezan a despreciar el cristianismo y se empiezan a alejar del uso correcto de estas disciplinas científicas. Y por eso tenemos tantas personas que siguen estas páginas, pero si ellos realmente se dedicaran a un estudio académico de la teología, se darán cuenta de que muchas cosas de las supuestas ciencias bíblicas que hablan en algunos canales son cuestiones que ya tienen mucho tiempo que están en debate y ya esas cosas ya se ven en los estudios teológicos en el cuestiones del siglo XVIII, que muchas de ellas ya fueron refutadas. Algunos canales lo siguen hablando, lo siguen abordando como si fuera la última coca del desierto.
de que si Jesús fue senio, que si fue el discípulo de Juan el Bautista, eso ya tiene mucho tiempo en debate y no es cosa nueva. Acerca de la diosa Shea, de que si fue la esposa de Jehová en el antiguo Israel, eso ya son cuestiones que se tocan en los estudios teológicos acerca de las religiones comparadas, acerca de la mitología que surge en Génesis, acerca de la creación, acerca del diluvio, acerca de las historias de los dioses sumerios, mesopotámicos, todo eso ya se conoce y se ve en los estudios teológicos. Acérquense a una academia, no se acerquen a academias patitos de ciencias bíblicas. Si quieren realmente estudiar, métanse a una academia que tenga prestigio, que tenga validez académico, de teología. Métanse, si tal vez no podemos estudiar una licenciatura, metámonos, hay varios diplomados, universidades que ofrecen diplomados en, en teología, en ciencias bíblicas. En México existe la maestría en ciencias bíblicas. Y muchos piensan que ciencias bíblicas solamente es arqueología y- e historia, pero no, es mucho más amplio las ciencias bíblicas académicas, los idiomas bíblicos, la crítica textual, religiones comparadas, historia, arqueología, eh, la semántica, lingüística, eso es la verdadera ciencia bíblica, no solamente cuestiones que te enseñan en un canal algo que ya ha sido refutado hace tiempo, pero como no lo conocemos, nos la creemos y empezamos a criticar a la iglesia. En México, como les estaba comentando, existe la maestría en ciencias bíblicas, pero uno de los requisitos que te piden para estudiar ciencias bíblicas en las universidades de México es que tengas por lo menos una licenciatura en teología o una licenciatura en idiomas bíblicos. Entonces, tú no puedes estudiar una maestría en ciencias bíblicas si no tienes una licenciatura en teología o una licenciatura en idiomas bíblicos. Y esto es lo correcto, porque ya tienes las bases para formar un criterio propio y asimilar las cuestiones críticas que se ven en las supuestas ciencias bíblicas, las religiones comparadas, la paleografía, la semántica, la lingüística. Entonces, de esa manera puedes abordar de forma crítica los cuestionamientos de las ciencias bíblicas. Pero ¿cómo vas a querer estudiar ciencias bíblicas si ni siquiera tienes la preparación académica de teología? Esta es la cuestión. A veces ni siquiera sabemos estudiar la Biblia, ni siquiera leemos la Biblia de tapa a tapa y ya queremos estudiar las cuestiones avanzadas en ciencias bíblicas. Disculpen, me emocioné, pero a veces no comprendo cómo es el afán de algunas personas de engañar a otras personas sobre cuestiones de supuesta academia, cuando en realidad la verdadera academia se encuentra en los estudios teológicos. Entonces, el segundo capítulo de este libro nos habla acerca de el teólogo y su método. Dice, competencias intelectuales que tiene que tener un teólogo. Tú no puedes estudiar teología o ciencias bíblicas si no has leído la Biblia. Lo primero que tienes que conocer de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, es la Biblia. ¿Cómo quieres hacer un trabajo teológico académico de ciencias bíblicas si ni siquiera sabes realmente el progreso de toda la revelación que se encuentra en las escrituras? Y no solamente de las escrituras de la Biblia protestante. No existe Biblia protestante, no existe Biblia católica, solamente existe una Biblia. Existe un canon diferente, el canon católico y el canon protestante. Pero en los estudios teológicos no solamente se estudia el canon protestante, también se estudia el canon católico, los 70 y tantos libros que hay en los libros católicos. ¿Por qué? Porque ahí vas a darte cuenta de que en la antigüedad los primeros cristianos utilizaban lo que era la Septuaginta y la Septuaginta contenía los libros deuterocanónicos.
Entonces, ¿cuáles son las competencias intelectuales que tiene que tener el estudiante de teología? Aquí lo aborda el autor. ¿Cuáles las competencias emocionales, competencias espirituales? La importancia de la cosmovisión del teólogo. Es importante estar fundamentados en nuestras competencias emocionales, porque muchos se acercan con la idea de acercarse a Dios estudiando teología, pero el chasco que se llevan es que muchas veces en los estudios teológicos se estudian también las cuestiones y críticas teológicas, y la teología no es dogmática. El error que conocemos nosotros o que tenemos es considerar a la teología dogmática. La teología no es dogmática, la teología no es confesional. La teología es una disciplina y es una ciencia, y por eso muchos se alejan, o anteriormente me acuerdo que muchos pastores tenían miedo de que los estudiantes, los jóvenes, estudiaran teología, porque sabían de que si no tenían una buena formación eh, en las iglesias, al estudiar teología, muchos mm, salían con otra ideología acerca de los conceptos de Dios, concepto de religión, y entonces tenemos que estar preparados tanto emocionalmente como espiritualmente e intelectualmente. Dice la metodología, la relación de la teología bíblica con otras disciplinas. Aquí esto es algo interesante. ¿Cómo, cómo se relaciona la teología con otras disciplinas? La exégesis, la hermenéutica, la crítica textual, la arqueología, la historia, la geografía, la psicología, la arqueología. Entonces son varias ciencias. La sociología que utiliza la teología y que muy mal nos han comentado que se llaman ciencias bíblicas, pero no se llaman ciencias bíblicas. Lo que muchas veces se enseñan en esos canales son ciencias antibíblicas. Dice, la relación teológica con otras disciplinas. ¿Cuál es el material que el teólogo debe de estudiar? Problemas de la metodología de la teología bíblica. Conclusiones acerca del teólogo y su metodología. Ya después de abordar estos temas introductorios acerca de la teología, la historia de la teología, eh, las características que tiene que tener el teólogo, ahora sí nos habla acerca de los aspectos teológicos por cada libro de la Biblia. La teología bíblica del Pentateuco, nos vamos a ir más rápidos. Temas teológicos del Pentateuco, teología bíblica de los profetas, temas teológicos de los libros histórico-proféticos. Ahí le pueden dar pausa para ver qué temas hay. Teología bíblica de los escritos. Introducción a la teología bíblica de los escritos. Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Malaquías, Crónicas. Temas teológicos de los escritos. De ahí nos vamos a teología bíblica de los evangelios y hechos. Una introducción a la teología bíblica de los evangelios y hechos. Historia de la interpretación de los evangelios y hechos. Hay muchas cuestiones acá, cómo tratar la teología del Nuevo Testamento, eh, de forma histórica, de forma teológica, y hay conflictos teológicos. De ahí nos vamos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, temas teológicos de los evangelios y hechos. De ahí nos vamos a la teología bíblica de la literatura paulinas, todas las cosas reunidas en Cristo. Nos da una introducción a la teología bíblica de la literatura paulina. Aquí abordamos cómo va desarrollándose el pensamiento teológico de Pablo. Ah, Pablo no, su teología, algunos críticos comentan de que fue cambiante y de que probablemente la teología que tenemos en las cartas sea debido a ciertas circunstancias que se dieron en ese momento en que Pablo estaba redactando las cartas a las iglesias. Entonces tenemos esa introducción a la teología bíblica de la literatura paulina. Tenemos Gálatas, primera y segunda de Tesalonicense, primera y segunda de Corintios, Romanos, Colosenses, Filemón, Efesios, Filipenses, Tito, primera y segunda de Timoteo,
la teología bíblica de la epístola Paulina, relación entre temas. De ahí nos vamos a teología bíblica del resto del Nuevo Testamento. Ahora sí, vamos a ver la teología de las cartas posteriores, el libro de los Hebreos, Santiago, Pedro, segunda de Pedro y Judas, Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Apocalipsis. Teología bíblica del resto del Nuevo Testamento ya nos empieza a relacionar la teología general, la escatología, el fin del comienzo, el camino recorrido. Ya nos habla acerca de la escatología. No he llegado hasta ahí, todavía lo estamos leyendo. El camino para recorrer, la investigación de otros temas bíblicos y temas modernos. Todavía no he llegado hasta ahí. Entonces este libro es un libro de teología bíblica, es de nivel licenciatura. Para, este libro fue pensado este libro fue pensado para ser un libro a nivel licenciatura, un libro de consulta del nivel licenciatura. Vemos en la introducción acerca de cómo nos da ese acercamiento teológico acerca de esta disciplina, acerca de cuáles son las características que tenemos que tener nosotros como estudiantes de teología. Y de ahí nos abarca todo el recorrido de los libros, de los 66 libros de la Biblia, y nos saca las ideas teológicas de cada autor eh, de, de los libros de la Biblia. Y, y lo que me gusta de este libro es de que no solamente trata la teología ortodoxa, a diferencia del otro libro que vimos acerca de la teología sistemática, sino que este libro abarca algunas cuestiones críticas y utiliza las llamadas ciencias seculares para abordar ciertos temas. Hay un capítulo que me pareció increíble en esta obra, hablando acerca de las prostitutas sagradas del antiguo Israel. Lo explica de forma amena y nos da una explicación por qué hacían estos rituales estas mujeres en el antiguo Oriente. Y vemos la relación de cómo este acto era hecho en algunos cultos de algunas religiones del Antiguo Oriente y que Israel adaptó en algunas circunstancias de su época y su historia. Pero todo tiene un significado y tiene un porqué de este culto a la fertilidad, este culto que realizaban en esa época eh, los israelitas y también los cananitas. Y me impresionó que tocara este tema porque este es un tema difícil de tratar, es un tema que yo he visto que algunos abordan en canales de supuestas ciencias bíblicas y encontrarlo en este libro de teología y que nos lo explicara de forma amena y sin una pretensión teológica. Y eso que es un libro aparentemente de teología bíblica ortodoxa, sin embargo, no por ser ortodoxo, no quiere decir que no toque estas cuestiones críticas. Y me interesó cómo trató esa cuestión de las prostitutas sagradas en el antiguo Israel. Y tal vez más adelante hagamos un análisis de esto que nos comentan en este libro. Porque yo sé que muchos, cuando se tocan estos temas acerca de Dios y el sexo, a veces a uno lo difaman, le dicen blasfemo, le dicen apóstata. A mí ya me han dicho apóstata, blasfemo, me han dicho de todo tipo de cuestionamientos al tratar estos temas, pero este canal no es un canal de dogmática, recordemos de que es de teología, pero la teología es una disciplina científica y utiliza las diferentes ciencias seculares. Es también un canal de crítica, no es un canal no es un canal confesional, aquí no hablo de religión, aquí no hablo del pentecostalismo, del adventismo, de los mormones, de los católicos, no. Aquí lo que trato de hablar es de teología.
y desde una forma crítica y tocar esas cuestiones que muchas veces tal vez a los religiosos ortodoxos, a los fundamentalistas, les es difícil tratar porque toda su vida les enseñaron a seguir un libro, pero no les enseñaron a pensar y tampoco les enseñaron a utilizar el razonamiento y el pensamiento crítico, que es lo que se trata este canal. Para religiones y para devocionales existen otros canales. Entonces no nos vayamos a criticar o, o hablar mal de las personas por el tan solo hecho de no pensar de la misma manera. Todos somos diferentes y yo creo que si estamos acá es porque nos interesa la crítica, la teología crítica, los libros, la teología, la exégesis, la crítica textual, la hermenéutica. Son temas que toco en el canal, no hablo de religión. Hay muchos que entran, que vienen de tal vez de una confesión religiosa fundamentalista y empiezan a ver estos temas en el canal y empiezan a insultar a uno. Este no es el caso. Es como si alguien eh, que no debería estar en ese lugar, se está metiendo en ese lugar y al final se ofende por estar en ese lugar. No es mi culpa, es la culpa de la persona que se está metiendo en un lugar que no le corresponde. Entonces, aquí vemos este libro, es muy bueno, toca esos temas que muchas otras personas ortodoxas y fundamentalistas empiezan a explotar, a ponerse nervioso. Sin embargo, esta teología lo trata y lo trata de forma crítica, a pesar de que se supone que es un libro ortodoxo, lo toca estos temas. Entonces ya vimos el segundo libro. Estos dos libros hablan acerca de la trilogía. Vimos el primer libro que es de Perman, es un libro que es muy bueno para empezar si no tenemos ningún conocimiento acerca de la teología. Este libro, Introducción a la Teología Bíblica, es un libro más avanzado, es un libro más avanzado y un poco más complicado. Les recomiendo tener también un diccionario de teología. Cuando estudiamos, cuando estudiamos teología, les recomiendo que tengan a la mano un libro, un diccionario, pero un diccionario teológico. Este diccionario teológico es de Justo L. González, es un historiador. Escribió un libro que se llama Historia del Pensamiento Cristiano y entonces es un académico y es un conocedor de la evolución de la teología cristiana. Entonces su diccionario teológico aborda esos temas acerca del estudio teológico. Es bueno tener a la mano un diccionario teológico si nosotros queremos empezar a estudiar estos libros de teología, porque hay ciertos conceptos que muchas veces se nos hace difíciles comprender. Vámonos al tercer libro que estoy leyendo y el tercer libro que voy a recomendar. Este libro a mí me pareció un libro increíble, lo pueden encontrar en la editorial Verbo Divino, todavía se puede conseguir. Desconozco cuánto sea el costo en literatura impresa. Esta me costó $15 en formato digital. Quiero pensar que está un poco más caro en formato físico. Es de editorial Verbo Divino y es un estudio académico de la vida de Pablo. Aquí nos vamos a tocar o nos vamos a topar con cuestiones críticas para los ortodoxos y para los fundamentalistas. No les recomiendo este libro, pero sí se los recomiendo a aquellas personas que quieran acercarse a la vida de Pablo de forma crítica. Este libro me gustó mucho porque aborda la cuestión de Lucas. Recordemos de que Lucas es el que redactó el Evangelio de Lucas. Bueno, se le atribuye a Lucas el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Sin embargo, este libro cuestiona algunos hechos o algunas redacciones
de Lucas. Y me gusta mucho la palabra que utiliza cuando habla acerca de Pablo, habla acerca de palabras que Lucas le puso en los labios a Pablo. Esto es algo que no muchos autores se atreven a utilizar al cuestionar de que Lucas probablemente se inventó algunas historias que narró acerca de Pablo y que aún se inventó algunos discursos de Pablo. Aquí nos habla este libro acerca de esto, del apóstol, o de Lucas, del libro del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. Y esto no es nada nuevo, eso no es nada nuevo. Hemos leído en el canal lo que es los primeros cristianos. En este libro, César Vidal hace una crítica al evangelista Lucas, haciendo referencia de que Hechos 15 es falso. Hechos 15, escrito por Lucas, es una redacción que Lucas tomó de Gálatas. Sin embargo, él se inventó toda la historia del concilio de Jerusalén. Se empezó a redactar, lo hizo más fantasioso, más exagerado la historia del concilio y de que la literatura de Hechos 15 escrito por Lucas es falso y que lo que probablemente lo más cercano a lo histórico es lo relatado por Pablo en el libro de los Hechos, los primeros cristianos que estamos leyendo en el canal. Y, y es interesante cómo todas esas cuestiones son cuestiones críticas y estos autores no son ortodoxos, no son, cuestionan la redacción. Y aquí este libro me gustó mucho porque trata de acercarse a la vida de Pablo de manera crítica. Aquí nos habla acerca también de las cartas, lo clasifica en tres: auténticas, atribuidas y cartas falsas. Las cartas eh, auténticas son las que probablemente fueron escritas por Pablo o personas que Pablo les dictó para escribir las cartas. Posteriormente las clasifica en cartas atribuidas, que probablemente estas cartas fueron escritas no por Pablo, sino por una escuela o por alumnos de la teología de Pablo. Y al final clasifica en cartas falsas de Pablo, en la cual nos habla de que hay cartas que no corresponden a la teología paulina y que tampoco corresponde al tiempo en el que vivió el apóstol Pablo, y por lo tanto estas cartas se consideran falsas y fueron escritas para poder darle mayor autoridad a ciertos dogmas cristianos. Por ejemplo, en las cartas auténticas, la iglesia se dirige por medio del carisma, pero en las iglesias falsas ya hay un sistema de gobierno de las iglesias que no corresponden a, a las iglesias paulinas. Entonces ahí muchos argumentan de que probablemente esas cartas falsas de Pablo sean cartas protocatólicas o católicas primitivas, como han llamado algunos estudiosos y académicos, acerca del liderazgo de la iglesia, el episcopal, los obispos, los presbíteros, los diáconos. Entonces, este libro es crítico. Aquí vamos a encontrar cuestiones críticas. La introducción nos habla acerca de los orígenes y primera etapa de su vida. Conversión de Pablo a Cristo. Poco tiempo en Arabia, 3 años en Damasco y 2 semanas en Jerusalén. Pablo en la iglesia de Antioquía. Primer viaje apostólico de Bernabé y Pablo. Segundo viaje apostólico de Pablo. El concilio de Jerusalén. El conflicto de Pedro y Pablo en Antioquía. El tercer viaje apostólico de Pablo. Pablo, prisionero por Cristo. Viaje de Cesarea Marítima a Roma.
últimos años de Pablo y martirio del apóstol. Otra de la cuestión que me gustó mucho de este libro es de que aborda cuestiones históricas literarias. Cuando hay un problema histórico literario en las cartas paulinas y en el libro de los Hechos, este libro lo aborda. Conclusión, el secreto de una vida. La segunda parte ya se encarga del estudio de las epístolas paulinas. No he llegado hasta ahí. Estoy leyendo apenas la primera parte. Les estoy comentando lo que me ha llamado la atención de este libro. Es de editorial Verbo Divino, es de una editorial católica. Clasificación de las epístolas paulinas. La primera epístola, primeras y segunda a los tesalonicenses. Las grandes epístolas, Gálatas, primera y segunda a los Corintios, Romanos. Epístola de la cautividad, Filipenses, Filemón, Colosenses, Efesios. Epístolas pastorales, Tito, primera y segunda Timoteo. Este libro me gustó mucho, es interesante. Aquí aborda cuestiones críticas, nos narra acerca de la vida de Pablo, hasta su aspecto físico, soltero, casado o viudo. ¿Habrá conocido Pablo a Jesús en Jerusalén? Porque concuerdan con la época en que Pablo estaba en Jerusalén. Pablo, perseguidor de los discípulos de Jesús, conversión de Pablo a Cristo, los textos de Pablo. Pablo es testigo de Cristo resucitado, Cristo. Entonces, los relatos de Lucas, camino a Damasco. Muy buen libro este. Este es un libro. También entra en la categoría de literatura histórica. Ya vamos a empezar con los libros históricos. Este libro es un libro biográfico, utiliza mucho la historia, habla acerca de aspectos críticos de la vida de Pablo. Si lo pueden conseguir en físicos, es muy buen libro. Aquí vamos a encontrar cuestiones críticas, así que no se pongan nerviosos por algunas cosas que dice el autor. Lo hace desde una forma académica y crítica. Aquí no vamos a encontrar los devocionales de la vida de Pablo, no, vamos a encontrar cuestiones y temas críticos de la vida de Pablo, cuestionamientos acerca de la redacción de las cartas paulinas, problemas de la autenticidad de estas cartas, controversias históricas entre el relato de Hechos y el relato de las cartas paulinas, controversias teológicas en el desarrollo del pensamiento de Pablo. Este libro ya es un libro académico, no es un libro tanto confesional, tampoco de ortodoxia sana o fundamentalista, así que nos podemos acercar a este libro y podemos acercarnos de manera crítica. Entonces vimos tres libros: un libro de teología bíblica y sistemática, una introducción a la teología bíblica de nivel licenciatura, una biografía histórica crítica de Pablo, apóstol de Cristo, su vida y sus epístolas, libros que estamos leyendo actualmente. No recomiendo nada que no haya leído antes, todo esto ya lo he leído, en algunos estoy leyendo todavía los libros. Estos libros los tengo para leer en 3 meses. Siempre me pongo la meta de estar leyendo. Recordemos de que si somos académicos, si somos estudiosos, si tenemos aún ministerios dentro de la iglesia, tenemos que ser responsables y estar leyendo continuamente, preparándonos. Tal vez no tengamos una formación académica, pero podemos ser autodidactas y poder estudiar libros que nos ayuden para nuestro ministerio. Entonces estos libros los recomiendo. Las dos teologías, este libro acerca de la vida de Pablo y también para conocer cuáles son las cuestiones críticas y para que el día de mañana no nos sorprendan algunas personas al decir ciertas cuestiones críticas y lo saquen del contexto real.
de que si Pablo no fue fariseo, y ya lo empiezan a, a cuestionar y empiezan a hacer un análisis más que crítico, antibíblico. Un análisis crítico debe ser imparcial. Al final de cuentas, cada quien tiene una postura diferente. Nunca vamos a ser autoritarios en nuestra postura y decir esto es la verdad, no, porque no existe una verdad absoluta, sino simplemente son hipótesis, teorías y, y solamente es para indagar, investigar, tener un análisis crítico, pero nunca vamos a estar diciendo de que porque Pablo no fue fariseo, vamos a estar hablando mal de las iglesias. Eso ya es una crítica antibíblica, muy diferente a una crítica académica. Entonces, estos libros son importantes que los podamos leer, podamos conocer que existen y ya vimos dos teologías, una biografía crítica y vamos a hablar a los libros de historia. Ayer hicimos una grabación de un libro, pero nos falló el audio, no sé qué pasó realmente. Vamos a hablar un poquito acerca de este libro. Los grandes iniciados es un libro que mezcla la filosofía, la ciencia y la razón. Este libro fue escrito por un autor que fue influenciado por varios pensadores racionalistas del siglo XX, del siglo XVIII, Kant, Hegel y otros autores que empezaron con este movimiento de la razón, y este movimiento de razonamiento influenció en la teología. De ahí surge la llamada teología liberal, que surge en Alemania, principalmente por estos pensadores que influenciaron a estos teólogos. Y la teología liberal discute mucho lo que son la historicidad de los datos bíblicos, acerca de los milagros. Ellos no aceptan los milagros porque no pueden ser explicados desde la razón. Entonces empiezan los movimientos de la primera búsqueda de Jesús. Este autor que escribe Los grandes iniciados está influenciado también por ese movimiento que surge en Alemania. eh, y entonces la cosmovisión de este autor está cargado de esa razón, de ese razonamiento, y escribe desde su cosmovisión, desde los libros que leyó acerca de estos pensadores, y escribe este libro que es su obra magna, es el libro que se coronó como el mejor libro que escribió. Algo que siempre he dicho, no critiquemos, no cuestionemos a los autores, no por ser, no por no pensar de la misma manera que nosotros ya estemos condenando la literatura, sino que aprendamos a ser lectores. Muchos nos cuestionan a los cristianos evangélicos de ignorantes, porque solamente leemos la Biblia. Sin embargo, tenemos que leer otras literaturas. Los grandes iniciados es un libro que no tiene nada que ver con la religión, sino es una forma de interpretar de un autor que vivió en ese momento de gran explosión de, de ideas del racionalismo del siglo XVIII, y su obra está influenciado por esos racionalistas, y vivió en Alemania, donde surge este movimiento racionalista y que posteriormente influyó en el desarrollo de la teología liberal. Y él escribe desde esa cosmovisión, escribe este libro, Los grandes iniciados. No es un libro religioso, no habla de dogmas, tampoco es un libro académico, pero toma cuestiones históricas que se baten en la academia del siglo XVIII. Acordémonos que en el siglo XVIII surgen varias hipótesis, varias teorías que hablan acerca del Jesús histórico. De hecho, hay una película que fue influenciado también por esos movimientos teóricos del razonamiento en la vida de Jesús, se llama
La última tentación de Cristo. Si quieren pueden buscarlo en YouTube, ahí se encuentra. La última tentación de Cristo. Entonces, este libro fue influenciado por esa época del siglo XVIII, los racionalistas, y el autor redacta mezclando filosofía, religión y ciencia. En su introducción comenta de que la religión y la razón no estaban anteriormente completamente separadas. Después de la Edad Media empieza a haber un retroceso en el razonamiento, en la ciencia y en la religión. Y entonces se separa la religión y la ciencia. Pero que en el principio los filósofos no separaban la religión con la ciencia, al contrario, los grandes filósofos antiguos consideraban a Dios como el fin último y trataban de llegar a esa verdad por medio de cuestiones filosóficas. Fue ya después en la Edad Media con el catolicismo romano donde persiguieron a los que utilizaban la razón, aún mataron a varios científicos y ahí es donde surge esta cuestión. La pelea entre la ciencia y la fe surge desde el momento en que la iglesia empieza a perseguir a los académicos, a los científicos. De hecho, hay una película, se llama... eh, hay una película, es de Dan Brown, Ángeles y Demonios, donde toca esta cuestión de que en la antigüedad la iglesia persiguió a los académicos y empezaron a haber ciertos movimientos como los masones, los Illuminatis y que empezaron a perseguir a la iglesia. Sea verdad, sea falso, no sabemos, pero tiene que ver mucho con esa persecución que hubo por la iglesia católica sobre estos académicos, estos científicos. Y entonces, lo que nos marca este libro es de que la ciencia, la razón y la religión no estaban peleados al principio. Nos narra eh, en forma histórico, pero en, en un lenguaje de novela histórica, para que sea un poco más fácil la lectura. Tenemos dos libros que nos hablan de historia. Estuvimos leyendo en el canal el libro de los primeros cristianos de César Vidal. Este sí es un libro que está narrado en forma de historia como tal. A veces resulta un poco tedioso porque nos marca varias literaturas de Flavio Josefo, el Talmud, el Mishnah, eh, Eusebio, varios historiadores griegos y otras fuentes. Pero este libro de los grandes iniciados lo narra en forma de historia, de novela histórica, y es un poco más fácil la lectura. No solamente nos habla de Jesús, nos habla de diferentes autores de varias religiones. Nos habla acerca de Rama, Krishna, Hermes, Moisés, Orfeo, Pitágoras, Platón, Jesús, Zoroastro, Buda. Al final tiene un estudio acerca de Jesús y los esenios. Bueno, el hecho de que sea en forma de novela no quiere decir que no contenga datos históricos. Contiene datos históricos y está influenciado por ese movimiento de teología liberal y de racionalismo del siglo XVIII. Lo vamos a estar leyendo en el canal. Estoy preparando una lectura que se llama Jesús y los esenios y vamos a actualizar el contenido. Lo que nos narra este autor lo narra desde el siglo XVIII. Actualmente ya hay nuevos descubrimientos, ya hay nuevas investigaciones y nuevas teorías que ya descartan lo que dice este autor. Sin embargo, lo vamos a leer y lo vamos a actualizar, porque muchos canales ven estos temas que trata este autor también, pero lo tratan como un tema novedoso, un tema nuevo, cuando en realidad estos temas ya fueron superados y ya hay nuevas perspectivas acerca de Jesús y los esenios.
Y mucho se ha cuestionado. En esa época sí había cierta relación se cuestionaba la relación de Jesús y los esenios, si tenían cierta, cierto conocimiento acerca de los esenios. Y algo que cuestiona este autor es de que Jesús habla y cuestiona de todas las sectas en su época. Habla contra los fariseos, habla contra los saduceos, sobre los escribas, los sacerdotes del templo, los celotes, la violencia de los celotes. Entonces cuestiona todas las sectas, pero no cuestiona la secta de los esenios. Y mucho se ha dicho si Jesús fue un esenio. Y actualmente algunas páginas o algunos académicos mencionan de que Jesús pudo haber sido un fariseo. Pero la cuestión es de que tanto Jesús pudo ser tanto un fariseo como un esenio. ¿Por qué? Porque los esenios y los fariseos comparten una misma línea de procedencia. En la antigüedad, cuando surgieron los problemas de las guerras macabeas, hubo un cierto grupo que siguió a los macabeos en esas guerras que se llamaban los piadosos. Posteriormente, después de las guerras de los macabeos, los piadosos se dividieron en dos grupos. Un grupo que se llamaban los fariseos y otro grupo que se llamaban los esenios. La historia nos narra de que un grupo de los piadosos no estuvo de acuerdo de que uno de los descendientes de los macabeos se le hubiera dado el cargo de sumo sacerdote del templo, ignorando de que el sumo sacerdote debería ser descendiente de linaje sacerdotal de Sadoc. Y un grupo de los piadosos no vio bien esta elección de los macabeos, y entonces se separa y se van al desierto, y un grupo de los piadosos se quedan en Jerusalén, posteriormente llamado fariseos. Y entonces la teología de los fariseos y la teología de los esenios tienen cierta similitud. También creen en los ángeles, creen en la resurrección, creen en los esenios creen en una escatología final, también los fariseos, pero los esenios tienen ciertas características cristianas. Por ejemplo, el bautismo. Yo sé que aquí hay una pelea y una discusión enorme. Yo ya no sé ni cómo decir estas cosas para que no al rato me estén publicando ahí hablando en contra de mí, como hicieron con un académico que estuvo cuestionando una postura, y la verdad yo creo que son posturas al final de tiempo. Sin embargo, los esenios tienen ciertas características similares a los cristianos. Toda la escatología de los esenios es compatible con el cristianismo. También la cena escatológica de los esenios posteriormente se transforma en la Santa Cena o la Eucaristía cristiana. El bautismo de los esenios posteriormente lo retoma el cristianismo en el bautismo. La cena escatológica también es un tema que se encuentra en el Apocalipsis de Juan, recordando de que en los últimos tiempos Dios cenará al final con los escogidos y todo el rollo apocalíptico. Los esenios también tenían esa creencia de cena escatológica, y aún realizaban esta cena escatológica, este ritual de la cena, que posteriormente el cristianismo adopta lo que es la Santa Cena que Jesús instituyó antes de morir en la cruz. Y dijo, yo no tomaré esta copa hasta el final de los tiempos. Y ahí está haciendo referencia a una cena escatológica que los esenios también creían. Entonces hay cierta similitud entre los fariseos, los esenios y el cristianismo. Y algo que se ha cuestionado es de que Jesús probablemente pudo ser esenio, pero también concuerda con la teología fariseica. Entonces, quieran o no, sea fariseo o sea esenio,
Jesús compartía esa teología de ambos grupos religiosos de esa época. Sin embargo, Jesús condena a los fariseos, pero a los esenios no lo condenan. Y otra cuestión, otra hipótesis que se ha hablado acerca de los esenios. Si tienen por ahí el diccionario, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, o el gran diccionario enciclopédico ilustrado de la Biblia de Editorial CLIE, busquen el apartado de Juan el Bautista y van a encontrar una referencia que dice de que Juan el Bautista es probable que tuvo contacto con los esenios. Y yo sé que esto es discutible, cada quien tiene diferentes posturas, pero lo encontramos esa referencia en una editorial cristiana, una editorial respetable, y por lo tanto, la literatura que ocupa para decir eso tiene que tener cierto peso académico. Entonces, aquí vemos de que probablemente Juan el Bautista tuvo contacto con los esenios y de ahí saca el llamado bautismo y son cuestiones debatibles. Y no solamente lo encontramos en ese diccionario, el Papa escribió un libro, no me acuerdo el nombre de este Papa, el Papa que renunció al papado, eh, que es alemán. Y aquí vemos de que algo interesante, este Papa que es alemán, no por ser católico es un mal teólogo, es un excelente teólogo, o fue un excelente teólogo. La mejor teología es de Alemania, no es la teología española ni la teología gringa, sino la teología alemana. Y este papa alemán, Ratzinger creo que se llama, eh, hace una referencia en uno de sus libros acerca de la vida de Jesús, que comenta de que Juan el Bautista es probable de que tuvo contacto con los esenios. Y ahora, si nosotros relacionamos esto de que Jesús, y esta es otra cuestión, ¿fue Jesús discípulo de Juan el Bautista? Y esto es un debate interminable. Hay diferentes posturas, se pelean por acá, se pelean por allá. Sin embargo, no podemos decir de que fue discípulo de Juan el Bautista, probablemente. Pero sí podemos conocer de que Juan el Bautista fue una figura muy importante en época de Jesús, aún más que Jesús mismo. Y los evangelios trataron de disminuir la importancia de Juan el Bautista. Por ejemplo, Juan en el año 100, en la redacción de su evangelio, hace una crítica acerca de Juan el Bautista. eh, Diciendo de que Juan no era la luz, sino que daba testimonio de la luz. En la época en que estaba redactándose este evangelio, aún habían discípulos de Juan y que consideraban como un mejor candidato a Mesías que propio Jesús. Vemos de que Jesús se sometió a Juan en el bautismo y ahí han elaborado esta historia del bautismo de Jesús, que muchos consideran que sí es histórico este hecho, y de ahí surgen las hipótesis de que probablemente Jesús haya sido discípulo de Juan y que posteriormente los evangelistas trataron de cambiar la historia, tratando de disminuir la figura de Juan el Bautista y poniendo encima a Jesús, y aún Jesús adoptó el ministerio de Juan el Bautista, y algunos discípulos de Juan el Bautista condenaban a Jesús porque se había robado el ministerio del maestro. Leemos en los evangelios de que después de que fue capturado Juan el Bautista, Jesús empezó a predicar y predicaba el mismo mensaje que Juan el Bautista. Entonces, aquí podemos ver la importancia de Juan el Bautista. Aún los evangelistas trataron de disminuir a este personaje,
no me acuerdo si el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Juan solamente hace referencia al bautismo, pero no hace referencia a quién bautizó a Jesús. Entonces aquí vemos de que es probable de que haya sido el discípulo de Juan el Bautista y se haya atribuido la continuación del ministerio de su maestro, que era Juan el Bautista. ¿Y por qué no habló mal de los esenios? Porque Juan el Bautista probablemente haya descendido o haya sido enseñado por los esenios. Y como Jesús no podía hablar mal del maestro Juan el Bautista, tampoco podía hablar mal de la secta esenia que enseñó a su maestro. Entonces estas son cuestiones debatibles, son cuestiones que podemos ver y en este libro los grandes iniciados toman esa cuestión de Jesús y los esenios y aparte tienen un estudio, habla acerca de Jesús, habla acerca de un estudio sobre Jesús, pero aparte hace un estudio de Jesús y los esenios y vemos algunos cuestionamientos que se hace este autor y no es el único autor que se ha hecho esos cuestionamientos. ¿Por qué Jesús nunca condenó a los esenios? Al contrario, estos personajes, los esenios, se acercan más al cristianismo que otra secta de la época de Jesús. Eran llamados los santos, los piadosos. Algunos los han confundido con los temerosos de Dios que habla en los libros de los Hechos. Sin embargo, estas personas eran personas de un carácter ético y moral muy elevado, del mismo carácter que Jesús enseñaba acerca de la no violencia. Ellos no consideraban una violencia y se mantenían apartados de la comunidad como hijos de Dios. Y actualmente hay ciertas investigaciones que hacen referencias a la literatura del Qur'an que hablan acerca de los esenios y el cristianismo. Entonces el autor de los grandes iniciados no está tan perdido en esa cuestión. Hicimos un video de este libro, pero no salió bien. Vamos a leer de qué nos habla. Eh, el capítulo de Jesús nos habla, dice, el estado del mundo al nacimiento de Jesús. Ahí vamos a ver cuáles son los aspectos y el contexto histórico en la época en que nace Jesús. María, la primera infancia de Jesús. Los esenios, Juan el Bautista y la tentación. Aquí nos narra algo interesante acerca de la tentación. Nosotros actualmente sabemos de que la tentación no fue histórica, fue teológico, porque ¿quién fue el testigo ocular de las tentaciones de Jesús narradas en el libro de Mateo y Lucas? No lo sabemos. Jesús nunca escribió y dejó nada escrito. Entonces es una elaboración literaria. Sin embargo, aquí nos narra este autor de que la tentación tuvo que ver con algo de la preparación espiritual de Jesús, que no fue tanto físico, sino que fue un estado de conciencia alterada. Dice, la vida pública de Jesús, enseñanza popular y enseñanza esotérica. Habla de que Jesús tanto enseñó algo abiertamente como tuvo una enseñanza secreta. Y aquí surge el movimiento gnóstico. Recordemos de que los gnósticos eh, asumían de que ellos habían recibido una enseñanza secreta de Jesús. Los milagros, los apóstoles, las mujeres. Jesús tuvo entre sus seguidores mujeres. Y aún podemos considerar de que hubo apóstoles mujeres. María Magdalena, un apóstol de los apóstoles. Y
no quiero que nos pongamos nerviosos, pero fue la discípula más amada de Jesús. Lucha con los fariseos, la huida a Cesarea, la transfiguración, último viaje a Jerusalén, la promesa, la cena, el proceso de muerte, la muerte y la resurrección, la promesa y su cumplimiento. Posteriormente nos da un capítulo entero de Jesús y los esenios, el Cristo cósmico, el Maestro Jesús, haciendo una relación con el Maestro de Justicia de Qumran, sus orígenes y desenvolvimiento, permanencia de Jesús con los esenios, el bautismo del Jordán y la encarnación de Cristo, renovación de los misterios antiguos por la venida de Cristo, de la tentación a la transfiguración, la tentación de Cristo, primer grado preparación, el sermón de la montaña, segundo grado iniciación, purificación, tercer grado de iniciación, la iluminación, y nos habla acerca de la resurrección de Lázaro. Y es muy cuestionado la resurrección de Lázaro. Yo sé que este es un tema difícil, un tema complicado de hablar acerca de este tema de la resurrección. Yo sé que muchos no queremos lastimar la fe de las personas. Hay algunos académicos que han cuestionado la resurrección de Lázaro como un hecho literario más que histórico. Sin embargo, aquí nos trae el autor como un mensaje, tiene un mensaje acerca de las enseñanzas secretas de Jesús. El cuarto grado de iniciación, visión suprema, la transfiguración, renovación de los misterios, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Tiene dos estudios acerca de Jesús y recordemos de que este libro nace en una época en la que empieza a haber una explosión del racionalismo, que éste influyó en la teología liberal y en la neoortodoxia. Y, y este escritor está influenciado también por los libros que leyó acerca de los grandes racionalistas Kant, Engel y otros eruditos eh, de la Ilustración. Y esto es lo que nos trae este libro, Los Grandes Iniciados. Lo narra en forma literaria, en forma de novela histórica, pero el hecho de que sea una novela histórica no quiere decir de que no tenga datos históricos. Está bien fundamentado, tiene un aparato crítico donde nos narra de en qué parte sacó ciertas cuestiones. No condenemos de que sea un libro secular, no condenemos de que probablemente sea una novela, es una forma de literatura, es una técnica para que el lector esté más concentrado en la lectura. Y tenemos varios libros en esa forma de redacción. Actualmente tenemos uno que habla acerca de Cipriano de Valera, eh, en en forma de novela histórica. Entonces es una forma de literatura. Es bueno si lo pueden conseguir. No solamente No solamente teólogos realizaron la tarea de la investigación del Jesús histórico, hay otro libro también que tal vez algún día nos pongamos a leer en el canal, se llama El Evangelio según Jesucristo de José Saramago, ganador del Premio Nobel de Literatura, muy buen escritor. El libro me impactó, cuando yo lo leí en mi juventud me impactó. Ya para finalizar, vamos a hablar acerca de este libro. Un libro muy debatido, un libro controvertido porque es escrito por el autor César Vidal. Tenemos algunos programas que hemos hecho con este libro. El libro de los primeros cristianos es un libro que principalmente fue escrito como una tesis doctoral de
autor César Vidal, y es interesante este libro. Yo creo que a veces no tenemos que condenar el libro por el autor. El autor puede ser controvertido, pero tiene muy buena literatura, está muy bien fundamentada, tiene demasiado, eh, tiene demasiada notas en el aparato crítico. No sé si se alcance a ver. Casi la mitad de la hoja está lleno de referencias históricas. César Vidal es un personaje controvertido en la vida real. Sin embargo, como historiador me ha sorprendido. De este libro sacamos un estudio acerca de Hechos 15, que es un texto falso, eh, que nos narró Lucas y que concuerda con el libro anterior de la vida crítica de Pablo que estamos comentando y estamos recomendando. Habla acerca de la historia del judio-cristianismo, desde la muerte de Jesús hasta la época del año 100. Abarca también lo que es aspectos históricos. Tiene un apartado acerca de la teología de los judio-cristianos y también tiene varias referencias de Jesús en la literatura rabínica, en la literatura del Talmud, la Mishnah y diferentes literaturas judías en las que aparece la figura de Jesús. Y es interesante porque nos narra acerca del conflicto que tuvo la iglesia cristiana en el primer siglo acerca del judio-cristianismo y el cristianismo gentil. Nos narra con aspectos, con fundamentos históricos acerca de la destrucción del segundo templo y abarca los cuestionamientos sociales, políticos que hubieron en la época del cristianismo primitivo. Muchas veces cuando leemos la Biblia, el Nuevo Testamento, desconocemos el trasfondo histórico, social y político. Y lo que trata el autor acá de los primeros cristianos es abordar ese trasfondo histórico, político y social del cristianismo primitivo en la antigüedad. Los primeros cristianos. Es un libro histórico, lo clasifico entre la historia, nos narra mucho acerca de los judio-cristianos. La iglesia surge en ámbito judío, no surge entre los gentiles. Posteriormente es que se va desarrollando lo que es el desarrollo del cristianismo gentil. Sin embargo, nos narra cómo esos primeros cristianos veían su teología acerca de Jesús y cómo al final de cuenta ellos fueron disminuidos o fueron, como dijera Antonio Piñero, fueron derrotados por la historia y desaparecieron de la historia cristiana posterior. Y como sabemos, la línea, la línea teológica que sobrevivió fue la línea paulina. Después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, eh, fue un acontecimiento que fue un acontecimiento que hizo que los judio-cristianos perdieran cierta autoridad dentro de la iglesia cristiana. La mayoría de los testigos oculares de Jesús ya habían muerto. La iglesia cristiana, judio-cristiana, la mayoría habían muerto en esa destrucción del año 70 del pueblo de Jerusalén y la destrucción del segundo templo. Y las únicas iglesias dominantes en ese tiempo, después de la destrucción del templo de Jerusalén, estaba la iglesia de Antioquía, la iglesia de Roma y la iglesia de Alejandría, todas de corte paulina. Y entonces, es interesante este libro. Yo lo recomiendo personalmente. Me ha sorprendido la forma en que redacta el autor los acontecimientos del cristianismo primitivo, de los judio-cristianos. Yo desconocía varios aspectos y en lugar de estar comprando varios libros de historia que hablan acerca del cristianismo primitivo, César Vidal en su libro
En su libro retoma todos esos libros que hablan acerca del cristianismo primitivo. Vemos que hace mucha referencia a Flavio Josefo, historiador del siglo I, al historiador Eusebio y varios otros historiadores seculares que hablan acerca de el trasfondo histórico y cultural de la época del cristianismo del primer siglo. Entonces estos libros son interesantes, estos dos libros. Estos libros los estamos leyendo en físico. Los grandes iniciados y los libros Los primeros cristianos de César Vidal. Y recomendé también 3 libros digitales. 3 libros digitales. Los libros que vimos fue Teología Bíblica y Sistemática de Perman, un libro básico, un libro conciso, Introducción a la Teología Bíblica de Simon Robert, un libro de nivel universitario. Vimos una biografía acerca de Pablo, una biografía crítica, Pablo, apóstol de Cristo, su vida y su epístola, de editorial Verbo Divino. 3 literaturas digitales que estamos leyendo este mes. Y también estamos leyendo 2 libros físicos, Los primeros cristianos y Los grandes iniciados. Los primeros cristianos yo creo que ya lo hemos comentado en algunos videos anteriores y hemos sacado estudios de ese libro. Los grandes iniciados vamos a sacar próximamente unos programas que hablen acerca de este libro y vamos a leer conjuntamente el libro de los grandes iniciados. Así como dice la escritura que él escribe en el reino de los cielos, saca tanto tesoros viejos como tesoros nuevos. Vamos a sacar del libro de los recuerdos, este libro de los grandes iniciados, y lo vamos a estar leyendo en el canal, Tesoros Viejos, y los vamos a actualizar con literatura contemporánea, y vamos a hacer un análisis crítico de este libro. Entonces, esto fue todo hasta el día de hoy. Nos vemos en un próximo programa. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, compartan eh, este video para que podamos llegar a más personas y lo vamos a dejar hasta acá.